¿Alguna vez has sentido que haces el bien y nada cambia? ¿Que ayudas, crees, oras, pero el cielo guarda silencio? Hoy conocerás la historia de un joven que lo perdió todo y que en su momento más oscuro encontró a Dios en forma de anciana. La vio caer en el camino y corrió a ayudarla sin pedir nada a cambio. No sabía que ese gesto sería el inicio de su milagro. Comenta ahora: sigo creyendo. Porque cuando termines de escuchar esta historia, vas a entender que el silencio de Dios también habla. Suscríbete antes de empezar porque esta historia puede cambiar la forma en que ves tus pruebas. Matías era un joven que lo había perdido todo: su familia, su casa, su trabajo y casi también la fe que lo mantenía en pie. Dormía bajo un puente, empapado por la lluvia, con el alma tan cansada que ni siquiera el amanecer lograba devolverle esperanza. Hablaba con un cielo que parecía no escucharle, pero aún así levantaba la mirada, como si en medio de su oscuridad todavía esperara una respuesta, un gesto, una mínima señal de que no todo estaba perdido. El pueblo más cercano ya lo había rechazado varias veces. En las casas le cerraban la puerta antes de que pudiera explicar quién era. En el mercado, algunos se burlaban de su aspecto, de su ropa sucia y sus zapatos rotos. Y hasta el templo, el lugar donde había aprendido a rezar de niño, le había cerrado las puertas. A veces se quedaba sentado afuera, mirando cómo las personas entraban a orar, mientras él se quedaba en el frío, esperando que alguien lo mirara con compasión. Pero nadie lo hacía. Matías no pedía limosna, pedía oportunidad. No quería que le regalaran nada, solo que alguien confiara en él lo suficiente para dejarlo trabajar. Había sido carpintero, albañil, ayudante en un taller, y aún así, lo único que encontraba era silencio. Silencio de los hombres y silencio de Dios. Ese silencio pesaba más que el hambre. A veces, cuando el viento soplaba fuerte y el río bajo el puente rugía con furia, Matías murmuraba con voz quebrada: Dios, si aún me ves, dame una señal de que no estoy solo. Y aunque nunca obtenía respuesta, en el fondo de su corazón algo lo hacía resistir. Quizá era costumbre, o tal vez era fe disfrazada de terquedad. Recordaba las palabras de su madre, que antes de morir le había dicho con una ternura que todavía le dolía en el alma: cuando Dios calla, hijo, es porque está trabajando en silencio. Esa frase era su única esperanza. La repetía cada noche, como si fueran las últimas palabras que lo unían a la vida. Se aferraba a ellas mientras tiritaba de frío, acurrucado entre cartones y una vieja manta húmeda. Cerraba los ojos e imaginaba la voz de su madre abrazándolo desde el cielo. Entonces, el mundo parecía menos cruel y por unos segundos podía dormir en paz, porque, aunque no tenía nada, todavía tenía algo que no podía perder: la fe de que Dios, en algún lugar, seguía obrando en silencio por él. Una tarde nublada, cuando la lluvia parecía una cortina entre el cielo y la tierra, Matías vio algo que lo hizo detenerse. Una anciana tropezó en el camino de tierra y las bolsas del mercado rodaron cuesta abajo. La gente miró, pero nadie se movió. Sin pensarlo, Matías corrió hacia ella. La levantó con cuidado, le limpió las manos embarradas y recogió sus bolsas una por una. La mujer, asustada, le preguntó: ¿Por qué me ayudas, muchacho? Y él, con una sonrisa cansada, respondió: Porque todos necesitamos una mano. Algún día puede que yo también la necesite. Ella asintió, sorprendida por la dulzura en su voz. ¿Y cómo te llamas? Matías, respondió. Y no necesito nada, señora, solo, si todavía cree que Dios escucha, haga una oración por mí. Ella lo miró en silencio. No sabía que aquel joven dormía bajo un puente, ni que ese gesto sencillo sería el inicio de un milagro. Esa noche, Matías regresó a su refugio bajo el puente. La lluvia seguía cayendo, el frío seguía calando, pero algo dentro de él se sentía distinto. Había hecho el bien sin recibir nada y, sin embargo, se sentía más vivo que nunca. A la mañana siguiente fue al pueblo otra vez, pidiendo trabajo, una oportunidad, pero todas las puertas se cerraron de nuevo. Cansado,
entró al templo vacío y susurró: «Dios, no pido oro, solo un lugar donde ser útil». Lo que él no vio fue que al fondo, en una de las bancas, doña Isabel, la anciana del camino, lo estaba observando. Los días pasaron y la vida, que parece casualidad, volvió a cruzarlos. Doña Isabel volvió a tropezar en la plaza y allí estaba él otra vez. Ella lo reconoció y lo invitó a su casa. Su hogar era humilde, silencioso, con una mesa de madera, un rosario y una chimenea apagada. Matías limpió, barrió, encendió el fuego y ella le ofreció pan y sopa caliente. Mientras comían le dijo: «Hijo, cuando Dios guarda silencio es porque ya prepara la respuesta». Matías bajó la mirada. Esa frase lo atravesó como una caricia. Hacía tanto que nadie lo llamaba hijo. Desde ese día empezó a visitarla, al principio por agradecimiento, luego por cariño y, sin darse cuenta, por necesidad. En esa casa se sentía visto, escuchado, querido. Era como si el fuego de la chimenea también encendiera su alma. Los días se convirtieron en semanas. La casa de doña Isabel revivía poco a poco. El jardín volvió a florecer, el techo dejó de gotear y las risas reemplazaron al silencio. El pueblo comenzó a notarlo. Ese joven que ayuda a la viuda parece otro hombre, pero nadie sabía que él seguía durmiendo bajo el puente, hasta que una noche doña Isabel salió a buscarlo. Lo encontró allí, cubierto con un trozo de cartón. Lloró al verlo y le dijo con ternura: «No es lástima, hijo, es dolor de madre. Ven a mi casa. La caridad que no se recibe también se pierde». Matías aceptó. Durmió bajo un techo por primera vez en meses y comprendió que Dios sí lo veía, solo que le estaba contestando a través de una anciana sola. El tiempo siguió su curso. Matías y doña Isabel ya eran familia. Comían juntos, oraban juntos, trabajaban juntos. Un día ella le confesó: «Le pedí a Dios no morir sola, y me envió a ti». Y él, con lágrimas, respondió: «Yo le pedí un lugar en el mundo, y me envió a usted». Dos soledades se habían encontrado para sostenerse. Era el milagro más silencioso que el cielo podía regalar. Pero el invierno llegó, y con él, la enfermedad. Doña Isabel se debilitó cada día más. Matías quiso llevarla al médico, pero ella solo pidió una cosa: «No me dejes sola esta noche». Él tomó su mano y oró en voz baja. La anciana sonrió y le susurró: «¿Sabes por qué Dios te trajo aquí? Para recordarte que también puedes ser amado». Poco después, cerró los ojos y partió en paz. Matías quedó destrozado. Sentía que el cielo lo había vuelto a dejar solo, como si la promesa de un nuevo comienzo se hubiera desvanecido junto con la vida de doña Isabel. Aquella mujer, que lo había acogido cuando nadie más lo hizo, se había ido sin aviso, dejando tras de sí un vacío imposible de llenar. Durante días el silencio se apoderó de la casa, y cada rincón parecía hablarle con la voz de su ausencia. El fuego del hogar se apagó, y el aire frío volvió a colarse entre las rendijas de las ventanas, trayendo consigo el eco de su soledad. Pasaron los días, pero el tiempo parecía haberse detenido. Matías caminaba sin rumbo por la pequeña casa, con los ojos enrojecidos y el corazón hecho pedazos. A veces se sentaba frente a la chimenea apagada, recordando cómo doña Isabel le contaba historias mientras el fuego danzaba. Otras veces se sorprendía a sí mismo preparando una taza de té para dos, olvidando que solo quedaba una silla ocupada. La casa, que antes vibraba de paz y esperanza, ahora se sentía vacía, como si el alma que la habitaba hubiera partido para siempre. Un día, mientras limpiaba con la mirada perdida, sus dedos rozaron algo entre los libros del estante. Era un sobre antiguo amarillento por el tiempo, con su nombre escrito en la portada: «Para Matías». Su corazón comenzó a latir con fuerza. Lo tomó con manos temblorosas y lo abrió con cuidado, como si temiera romper el último hilo que lo unía a ella. Dentro, una carta escrita con la caligrafía suave y firme de doña Isabel: «Hijo mío, gracias por haber sido la respuesta a mi oración.
Cuando llegaste, esta casa estaba tan vacía como mi alma, pero tu presencia la llenó de vida y de propósito. Te dejo esta casa, no por gratitud, sino porque solo tiene sentido si alguien la llena de fe. Prométeme que aquí nadie volverá a sentirse solo. Y recuerda, Matías, a veces las bendiciones llegan disfrazadas de pérdidas. Las palabras lo atravesaron como una flecha al alma. Matías cayó de rodillas, sosteniendo la carta contra su pecho, y lloró como no lloraba desde niño. Lloró por ella, por él mismo, por todo lo que había perdido y por lo que recién entendía que había encontrado. Comprendió que no había sido el cielo quien lo había abandonado, sino que el cielo lo había guiado allí, a ese lugar, para cumplir una misión. Esa noche, encendió nuevamente el fuego. Afuera llovía, como aquella primera vez que durmió, bajo un puente. Pero ahora el sonido de la lluvia no le trajo tristeza, sino consuelo. Matías comprendió que su historia no terminaba con la pérdida de doña Isabel, sino que apenas comenzaba. Ya no era el hombre que pedía señales al cielo. Ahora era el instrumento a través del cual otros las encontrarían, porque había heredado algo más que una casa. Había heredado un propósito. Desde ese día, Matías decidió que su dolor no sería en vano. La tristeza que antes lo consumía se transformó en un fuego interior que le dio sentido a su vida. Comprendió que la promesa que le había hecho a doña Isabel, esa mujer que lo había salvado cuando todos lo ignoraban, no era solo una despedida, sino una misión. Así que abrió las puertas de aquella vieja casa, no como refugio propio, sino como un lugar donde cualquiera pudiera sentirse visto, escuchado y amado. Primer día llegó un niño delgado, con los ojos llenos de miedo. Tocó a la puerta tímidamente y dijo: «Mi mamá está enferma, ¿puede ayudarnos?». Matías no dudó. Le preparó comida, le dio abrigo y fue con él hasta la colina para cuidar de su madre. Esa noche comprendió que el amor no se trata de tener mucho, sino de compartir lo poco que se tiene. Días después apareció un jornalero que había perdido su trabajo y dormía entre los matorrales del camino. Matías le ofreció techo y pan, y a cambio, el hombre ayudó a reparar las vallas y a sembrar un pequeño huerto. Más tarde llegaron dos ancianos abandonados por sus hijos. Traían solo una bolsa con ropa vieja, pero en sus ojos había el mismo vacío que Matías conocía también. Los recibió con una sonrisa, encendió la chimenea y dijo: «Aquí nadie vuelve a sentirse solo». Así, poco a poco, aquella casa antes silenciosa comenzó a llenarse de vida. Los muros que un día fueron testigos de su soledad, ahora resonaban con risas, oraciones y cantos al caer la tarde. La noticia se esparció por el pueblo y quienes alguna vez le cerraron las puertas empezaron a llamarla con respeto y admiración: la Casa de la Fe. Y aunque Matías nunca volvió a tener riquezas materiales, poseía algo infinitamente más grande. Tenía un hogar lleno de amor, esperanza y propósito. Cada día encontraba en los rostros de los que ayudaba la respuesta a aquella oración que tantas veces había hecho bajo el puente: «Dios, si aún me ves, dame una señal de que no estoy solo». Ahora lo sabía. Nunca lo había estado. Dios siempre estuvo allí, obrando en silencio, a través de él. Pasaron los años, y el tiempo fue dejando en Matías las huellas de una vida entregada al servicio. Su cabello comenzó a encanecer, pero su mirada seguía encendida con la misma luz de esperanza que un día lo sacó del frío bajo aquel puente. La casa se había transformado en un lugar sagrado, un refugio donde cada rincón guardaba historias de renacimiento y fe. Los niños corrían por el patio, los ancianos compartían cuentos junto al fuego y las oraciones se mezclaban con el aroma del pan recién hecho. La Casa de la Fe ya no era solo un nombre, era un símbolo. Una mañana, mientras Matías arreglaba el jardín, escuchó unos pasos acercarse por el camino de tierra. Al levantar la vista, vio a un hombre de mediana edad, con el rostro cansado y los ojos enrojecidos por el llanto. Había algo familiar en su mirada, ese tono profundo, entre miel y tristeza. Matías sintió un nudo en el pecho. Eran los mismos ojos de doña Isabel. El hombre se detuvo frente a él temblando.
¿Eres tú, Matías?, preguntó con voz quebrada. Matías asintió en silencio. Entonces el hombre bajó la cabeza y sus palabras salieron entre sollozos. Soy el hijo de doña Isabel. Me dijeron que ella te dejó esta casa. Vengo tarde, demasiado tarde. La abandoné cuando más me necesitaba y he cargado con esa culpa desde entonces. Matías lo miró con compasión. No había enojo en sus ojos, solo entendimiento. El visitante entró a la casa y observó a la gente comiendo, riendo, orando. Al ver todo lo que Matías había construido, cayó de rodillas y rompió en llanto. Tú honraste a mi madre más de lo que yo lo hice, dijo entre lágrimas. Matías se acercó, lo ayudó a ponerse de pie y le respondió con calma. Tu madre no buscaba perfección, solo amor. Y todavía estás a tiempo de darlo. Aquel día, el hijo de doña Isabel decidió quedarse. Desde entonces trabajaron juntos, reparando paredes, ampliando el comedor y construyendo nuevas habitaciones. Más camas, más sopa caliente, más almas encontrando paz. Lo que un día fue refugio para uno, se convirtió en hogar para muchos. Y en cada sonrisa, Matías sabía que la promesa seguía viva. Dicen que cuando Dios calla, hay que escuchar más fuerte, porque su silencio no siempre es ausencia. A veces es preparación. Matías comprendió que el dolor no siempre castiga, a veces entrena, que lo que se pierde no se va, se transforma. Que las oraciones no siempre llegan como esperas, sino como las necesitas. Cada noche antes de dormir, miraba la carta enmarcada sobre la chimenea y decía: cumplí tu promesa, doña Isabel. Aquí nadie volvió a sentirse solo. Y tú que escuchas esto hoy, tal vez también estás esperando una respuesta. Tal vez sientes que Dios guarda silencio. Pero recuerda, el silencio de Dios no es olvido. Es el sonido de algo hermoso preparándose. Si esta historia tocó tu corazón, escríbelo en los comentarios. Sigo creyendo. Y comparte este video con alguien que esté perdiendo la fe. Quizás tú seas la respuesta a su oración, porque la fe no se grita, se vive. Y antes de irte, te invito a ver el siguiente video en pantalla.